Hola a todos mis amigos de Criteria, soy Sandra Becerril, escritora y guionista, y es un placer poder estar el día de hoy con todos ustedes. Vamos a platicar mucho de terror, horror y todos los subgéneros, y el día de hoy me voy a enfocar en una película que se acaba de estrenar en Netflix y en algunos cines. Es una película española llamada Voces. Voces es una de las pocas películas españolas, como les decía, que se estrenaron este año. Es una película de terror y fue dirigida por Ángel Gómez Hernández. Es su ópera prima como largometraje. Este año ha habido muchas óperas primas dentro del género que la verdad es que han sorprendido mucho de diferentes países, y Voces, bueno, es una de estas películas. Como les decía, esta se acaba de estrenar apenas en los cines, sobre todo de España, y a pesar del COVID y demás fue vista por más de 100,000 espectadores. Fue todo un éxito y se convirtió en la segunda película de terror española más vista este año, después de una que se llama Malasaña 32, que todavía no ha llegado a México. Esta cinta de Voces, les voy a contar de qué va, por si no la han visto, sin spoilers. Nos narra unos extraños sucesos que le ocurren a una familia después de que se mudan a una casa muy vieja en las afueras de Madrid. Esta familia está formada por Sara, que es la actriz Belén Fabra, Daniel, Rodolfo Sancho, y el pequeño Eric, que es un niño encantador llamado Lucas Blas. Ellos pretenden comenzar una nueva vida, pero pues esta propiedad siempre se ha sido conocida en el pueblo alrededor como la Casa de las Voces. Y ya saben, esto se spoilea desde el tráiler, ¿no? Se escuchan voces, se asustan, parece producto de la imaginación del pequeño Eric, etcétera, y de pronto se unen a la investigación paranormal Ruth, Ana Fernández, con su papá, que es Germán, el actor Ramón Barea, que a todos ellos ya los hemos visto en otras producciones. Eh, Al principio, esta película, el pretexto de que esta familia se mude ahí es porque los papás, Daniel y Sara, van a remodelar esta propiedad y la van a vender, lo cual en un inicio me recordó muchísimo al pretexto que también existe en Hill House, en la serie de Hill House, La Maldición de Hill House, en donde toda esta familia se muda a esta mansión embrujada porque remodelan casas y la tienen que vender. Entonces desde ahí empiezan los guiños a muchas películas que hemos visto, a muchas series y a muchas producciones, sobre todo de los años 80. La película de Voces está plagada de todos ellos. Si ustedes son fans del género, van a reconocerlos, algunos mucho más fácil que otros dentro de la historia de Voces, pero la verdad es que esta historia me gustó porque tiene unos personajes muy lógicos, cosa que de pronto no pasa dentro del terror. O sea, en el terror, de pronto, los personajes hacen cosas que no tienen sentido. Hasta hay películas que hacen burla a todo esto, ¿no? Muchas horror comedy en donde los personajes se separan cuando no se deben separar, bajan a los lugares oscuros cuando no sabemos que no deben bajar a un lugar oscuro. Eh, no sé, en lugar de salir, de hablarle a la policía, tratan de enfrentar al asesino o a la entidad sobrenatural, etcétera, ¿no? Entonces, de pronto, mucha gente no va al cine de terror y lo considera un género menor, precisamente porque los personajes no están bien construidos o no tienen cierta lógica. Sin embargo, en Voces no sucede así. Todo lo que hacen los personajes les encontré lógica. Pensé, sí, claro, o sea, uno sí actuaría de esa forma si de pronto te pasan cosas así, sobrenaturales. Ahora, dentro de todos los clichés que tiene la película, que según el director son a propósito, también tiene muchas sorpresas, tiene muchos momentos muy bien manejados de tensión narrativa, y desde el inicio se plantea la pregunta dramática: ¿sobrevivirán o no sobrevivirán esta casa? Y también uno de los aciertos de esta película es que lleva a su personaje, al protagónico, que es el papá, Daniel, el actor Rodolfo Sancho, a un extremo. Siempre he pensado que las mejores historias dentro de la literatura y del cine en general, en cualquier género, eh, son las que llevan a sus personajes a un extremo, las que de verdad los hacen sufrir. Cuando los guionistas y los directores les ponen millones de piedritas en el camino para que nos demuestren de qué están hechos sus personajes. Y de verdad, a este pobre personaje le sucede todo lo que le puede pasar a un ser humano, todo lo malo que puede suceder. Y llega un momento en donde dices, bueno, ¿qué más le podría pasar? Y le sucede. Y esto es algo que se agradece dentro del cine de terror, que no sea un cine contenido,
que no sea una película con miedo a mostrarnos lo que podría pasar a algún personaje. Hay algunas películas que parece que le tienen, del género de terror, que parece que le tienen miedo a exponer ciertos asuntos, y en Voces lo hace de una manera incluso natural. Y eso, bueno, me gustó mucho. Ahora, las interpretaciones son buenísimas. Como les decía, está Rodolfo Sancho a la cabeza, y en estos últimos años además hemos visto al actor en varias series españolas, por ejemplo en El Ministerio del Tiempo. Está la investigadora del caso paranormal, que es la hija de un escritor que se dedica a hacer toda esta investigación acerca de voces, Ana Fernández. Y además, ¿se acuerdan? Seguramente ustedes, si son fans del género, se van a acordar de toda la ola de películas que vimos en los 90, en donde captaban precisamente voces sobrenaturales o sonidos en grabadoras, en computadoras, todo esto. Y yo me esperaba algo muy así, pero sí es muy... Esta película es diferente. O sea, sí los va a dejar pensando, sí les va a quitar un poco el sueño por la noche. Me gustó que no muestren al monstruo hasta el final y que además tenga su propia mitología. Ya cerca, más de la mitad de la película, nos vamos a ir dando cuenta de que sí tiene una base sólida sobre la cual se sustenta todo esto. No es un fantasma común, ¿no? Y eso también se agradece. Y como les decía, por otro lado, su director, Ángel Gómez Hernández, sí es una joven promesa española del cine de terror. Ya tiene una aprobación, por decirlo de alguna manera, cuando hizo un cortometraje, y este cortometraje va a ser adaptado a largometraje por el productor y director Sam Raimi, con todo su apoyo. Entonces, bueno, eso nos debe hablar un poco mejor de este cortometraje, si es que ustedes no lo han visto. Ahora, otro de los aspectos destacables que tiene esta nueva película de cine de terror, Voces, es que son las referencias. Tiene un estilo al expediente Warren, toda esta serie de películas del director James Wan, y Voces en realidad no descubre nada nuevo del género, pero sí es muy efectiva y puede llegar al público a base de tensión y, por supuesto, buenos sustos. O sea, sí van a brincar. Tiene una muy buena banda sonora, tiene una escena postcréditos. Si ustedes la están viendo, quédense hasta que terminen todos los créditos para ver qué sucede después. Sí tiene un mérito en su trabajo interpretativo y de producción. Y como les decía, tiene un homenaje al terror de los años 80. Tiene varios clichés sin llegar a cansar, tal cual. Entonces es por eso que se las recomiendo al día de hoy. Ahora, sí, como les decía, sí recicla varias películas de terror, pero no solamente norteamericanos, sino también varias películas españolas, lo cual también creo que es un acierto. Y esta película tiene un trasfondo, el trasfondo de cómo juzgaban a las mujeres en la época de la Inquisición. O sea, van a decir, ¿qué está sucediendo? ¿Cómo por qué? Pero cuando ustedes la vean se van a dar cuenta. No les puedo contar mucho al respecto, pero hay varias frases que dice el investigador en donde de pronto nos remite a todo esto que sucedía, ¿no? Cómo callaban a las mujeres y cómo de pronto los personajes también se quedan callados. Me gustó la fuerza que le dan a las mujeres. O sea, no nada más le pasan cosas al protagonista, sino le suceden cosas a todos y todos actúan ante lo que les está pasando. Entonces, esto puede ser también un gran acierto de la película. De pronto, dentro de la atmósfera que está manejando del terror, utiliza, como les decía, una táctica similar a La Maldición de Hill House o The Haunting of Hill House, esta serie que salió el año pasado, que de pronto esconde fantasmas en los recovecos, de pronto nada más deja manchas en la pared, captan sombras en la parte de atrás. Si ustedes le quitan el primer plano, se van a dar cuenta que atrás hay una atmósfera inquietante. Y este es el mismo uso con el que Voces equilibra todo el terror que nos está dando. Hay planos generales que dejan ver más de lo que parece, hay un gusto clasicista por lo gótico. Sí es una historia de una casa embrujada, pero que todavía Voces guarda muchas sorpresas, ¿no? Tiene un argumento con un típico esquema de investigación, pero sí tiene muchos giros inesperados, un clímax inesperado, está bien planteado además, y será de una forma muy elegante. Tiene como sus propias reglas
lo cual se agradece muchísimo, unas cuantas escenas de impacto, y sí, yo creo que dan ganas como de una secuela, pero es muy curioso, con el investigador, no con el protagonista. Entonces es de esas ocasiones en donde de pronto un personaje secundario nos cae tan bien que queremos seguirlo viendo. Muchísimas gracias a todos. Espero que vean mucho cine esta semana. Les mando un gran